Y vamos al segundo tema del día. A diferencia de un parto promedio natural que se produce a las 40 semanas de gestación, un parto prematuro es el que ocurre antes de la semana 37 de embarazo. Aunque un bebé prematuro puede nacer en perfectas condiciones de salud, a menudo suele presentar complicaciones médicas que son más graves en tanto el parto sea más prematuro. Algunos de los problemas de salud presentes en bebés que nacen antes son tener la cabeza con un tamaño desproporcionado, apariencia más delgada por la falta de grasa, cabello fino conocido como lanugo por todo el cuerpo, dificultad para respirar o falta de reflejos para hacer esto también. Vamos a presentarte gráficos, anótalos en tu libreta de Código Salud y regresamos a platicar con nuestro invitado. Gracias, doctora. Factores de riesgo del embarazo prematuro. Otro parto prematuro previamente. Embarazo de mellizos o trillizos. Embarazo a través de fertilización in vitro. Tabaquismo y drogadicción. Presión arterial alta y diabetes. Y problemas de alimentación. Complicaciones médicas en bebés prematuros. Problemas respiratorios. Problemas cardíacos. Problemas cerebrales. Deficiencias en el control de temperatura. Y afectaciones gastrointestinales. Muy bien, pues vamos ya a entrar a detalle y platicar con nuestro especialista que ya se encuentra aquí con nosotros en Código Salud. Agradezco al doctor Germán López Cendejas, él es neonatólogo y médico pediatra, su presencia aquí en el estudio de Código Salud. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos por la días. Invitación y esperamos poder apoyar y ayudar un poco a las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias, doctor. Antes que nada, ¿por qué ocurre un parto prematuro? ¿Por qué nace un niño antes de tiempo? Pues existen muchos factores en los cuales podemos determinar la causa. Las principales están relacionadas con la madre. Entonces, para poder prevenir este tipo de problemas, necesitamos que lleve una secuencia o una revisión consecutiva con los ginecólogos para poder evitar este tipo de problemas. Y después de ahí se pueden presentar problemas relacionados que son características o propios del pequeño, normalmente. Es decir, entonces el estilo de vida, las condiciones, la alimentación, incluso si padece alguna enfermedad, ¿esto puede acelerar o originar un parto prematuro? Sí, por supuesto, claro que sí. Relacionado con la madre, pues son muchos factores. Entre ellos, pues puede estar relacionado con diabetes, la hipertensión, la mala nutrición. Ajá. O los cuidados que debe llevar con el ginecólogo, y sobre todo también influye mucho el medio socioeconómico donde viven las personas que van a causar este tipo de problemas. ¿Y alguna complicación durante el embarazo directamente asociada o relacionada con el bebé? ¿También esto puede originar un parto prematuro? Sí, por supuesto. Las causas principales están relacionadas con el útero. Ajá. Se puede presentar en falta de tonicidad del útero, placenta previa, infecciones locales que pueden presentar los pequeños, la mamá, perdón, o infecciones de vías urinarias. También puede estar relacionado con el tabaquismo, el alcoholismo o la drogadicción. O la drogadicción. Muy bien. Doctor, ¿le parece si hacemos una pausa en Código Salud? Es rapidísimo, son cuestión de segundos y regresamos a platicar de este tema, cuáles son las complicaciones por los partos prematuros. Recuerda que estamos de estreno el día de hoy, el Heraldo Televisión, Código Salud, estamos apareciendo en un nuevo canal, el 161 de Sky, por supuesto para todo el país, y además estamos también a través de las diferentes plataformas digitales del Heraldo de México. Hacemos una pausa en Código Salud y regresamos con más. Regresamos a Código Salud, estamos platicando con el doctor Germán López Cendejas, neonatólogo y médico pediatra, sobre las complicaciones de los partos prematuros. Doctor, gracias por estar con nosotros. Nuevamente ya regresamos de la pausa. Ya nos dabas a conocer cuáles son, digamos, las causas, ¿no?, más comunes tanto por parte de la madre como cuando se presentan complicaciones durante el embarazo relacionadas con el futuro bebé, el bebé que ya viene en camino, que pueden originar un parto prematuro. Ahora bien, ya una vez identificado que puede ocurrir un parto prematuro, ¿este es, digamos, repentino o se puede anticipar sabiendo que hay que programarla antes de tiempo porque ya van a nacer el niño? ¿Qué ocurre en esos momentos, doctor?
Generalmente la coordinación que llevamos nosotros con los ginecólogos es básico para poder determinar las condiciones en que puedan nacer un bebé y poderle dar la atención requerida en el momento que se llegue a presentar el parto prematuro. Y esto pues nos condiciona para poder tener todo lo requerido en la sala de parto para poderle dar asistencia y evitar las complicaciones que puede generar el parto prematuro, como son disminución de la oxigenación cerebral, control de temperatura, problemas en cuanto a la alimentación, problemas a nivel renal inclusive. Sí, porque finalmente hay muchísimos casos que se pueden prever y hay casos incluso de éxito, a pesar de que muchos niños nazcan antes de las 40 semanas de la Sí. gestación, que es el promedio general natural, que pueden nacer con determinadas condiciones y bueno, pueden hacer después su vida completamente normal sin ningún problema. Pero ha habido casos que sean antes de la semana 37, doctor, que sea algo muy complicado, que incluso al momento de estar con la futura mamá en el área donde van a nacer, esto complique demasiado y ponga incluso en riesgo la vida de uno o ambos. Sí, por supuesto. Sí, esto se puede acceder con los datos obtenidos por parte de la historia clínica que podemos nosotros también realizar con las madres y en base a eso determinar las condiciones o las características que nos va a dar el pequeño en el momento del nacimiento. Y pues ya que encontramos pequeños que están por debajo de la 37 semana, nos dan un poco más de problemas en relación a la inmadurez pulmonar, que es una de las principales No ha terminado causas. de formarse muy bien los pulmones. Sí, Es exactamente. una de las complicaciones para el bebito. La complicación principal es la falta de surfactante, que se llega a terminar de madurar a partir de las 37 o 38 semanas en adelante. Nos da la oportunidad de que pueda respirar el bebé de forma Que automática. es importantísimo que en ese momento la respiración. Otros Claro. órganos, por ejemplo, el corazón, el cerebro, ¿ya para la semana 37 están formados o también hay riesgo, doctor? Existe un poquito menos de riesgo, pero sí también pueden tener determinadas alteraciones por la falta de oxigenación a nivel cerebral, y principalmente la circulación y oxigenación a ese nivel, nos pueden traer complicaciones, por supuesto. ¿Un parto prematuro también se puede dar de manera natural o es cesárea? No, se pueden presentar las dos condiciones, pero ahorita en la actualidad pues estamos viendo que se está fomentando mucho más el parto, que nos ayuda para disminuir riesgos y complicaciones de los pequeños, porque tienen un poco más de facilidad al momento de nacer, disminuir la cantidad de líquido que pueda persistir en el pulmón y mejorar las condiciones de oxigenación a nivel general. Cuando se presenta específicamente esto que usted nos comenta, doctor, ¿qué es lo que se hace? ¿Se tiene que reanimar en ese momento el pequeñito, al bebito? ¿Cómo se actúa directamente ya una vez que nace? Teniendo estas condiciones, que a lo mejor es de la semana 37 o quizás un poquitito antes, pero que a ustedes les interesa destacar esta parte de la respiración, porque no Sí. ha terminado de formarse al 100% su aparato respiratorio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues ahora con la ayuda de los ginecólogos que utilizan medicamentos para poder ayudar a madurar a madurar los pulmones y evitar las complicaciones de la dificultad respiratoria, nos ha beneficiado mucho. Entonces, cuando el pequeño presenta dificultad para respirar, debemos de tomar las medidas necesarias, como por ejemplo tener a la mano un ambú, una toma de oxígeno, medicamentos suplementarios para poder reanimar al pequeño y darle las mejores condiciones y evitar las complicaciones, Así es. obviamente. Aún así evitando las complicaciones, doctor. Este niño, digamos, cuando comience a crecer, ¿va a tener dificultades a futuro? Es muy difícil, depende de cada uno de nosotros, los neonatólogos que recibimos a los pequeños y damos a conocer por medio del Apgar las condiciones en que nace el bebé, que es la respiración, llanto, frecuencia cardíaca, actividad y reflejos y coloración de la piel. Eso nos ayuda para poder predecir que un niño pueda tener complicaciones a futuro. Y sobre todo, en la actualidad, ahora lo que hacemos es ver y esperar la respuesta del pequeño para saber si le vamos a condicionar el oxígeno o no, porque se ha determinado que en algunas ocasiones la aplicación de oxígeno
también puede tener Claro, complicaciones a hay que nivel saber de hacerlo, corazón. o sea, no nada más Exact- es ponerle oxígeno por No. ponerle oxígeno, hay que saber en qué momento y la dosis suficiente, Exactamente, sí, ya se ha determinado. porque puede haber alguna alteración en su corazón. Sí, principalmente sí, es lo que se ha estado manejando con los especialistas cardiólogos que nos han estado orientando para saber en qué momento utilizarlo. Y son digamos, a momentos muy críticos también, muy difíciles incluso, dependiendo el caso, me imagino, que no son bebés que inmediatamente se le tengan que poner al regazo de la mamá, son bebés que tienen que permanecer varios días hospitalizados, en incubadoras, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones generales que normalmente trabajan ustedes con un bebé prematuro, doctor? Pues lo principal es mantener, como decimos comúnmente nosotros, la vía aérea permeable o que Ujú. tenga una buena respiración para poder mantener buena oxigenación a nivel sistémico. Principalmente los órganos básicos pues son el corazón, el cerebro principalmente, Sí, claro. el cerebro, el corazón, el riñón. Sí, porque finalmente también el cerebro tiene que tener oxigenación, ¿verdad? Sí, y complementado con la misma nutrición que Así pueda, es. o los elementos nutritivos que contiene todavía la sangre en el momento del nacimiento. Así Y es. se van complementando. Pero si después son de- bebitos, por ejemplo, que tienen que estar en constante vigilancia, si permanecen más tiempo hospitalizados, etcétera, etcétera. Sí, las principales, la forma principal que podemos hacer para poderlos mantener es calor, una vía aérea permeable con la aplicación de oxígeno, vigilar que la insuficiencia respiratoria no se vaya incrementando y dependiendo de esto se pueden tomar otras medidas como aplicar puntas nasales o intubar en un momento dado cuando el problema es sumamente Es más importante. severo, es muy importante. Sí. En ese momento la mamá los puede amamantar. ¿Cómo comen estos bebitos? Es parte de las complicaciones que también se pueden presentar. Normalmente cuando están muy prematuros, la fuerza para succión es muy débil, no hay forma de poderlos alimentar de forma directa. ¿Vía intravenosa? No depende. Si es Depende. un niño que es demasiado prematuro, después de 3 días o 4 días se utiliza la alimentación parenteral. Pero previo a esto, nosotros utilizamos la alimentación a través de la sonda orogástrica para poderle dar los nutrimentos con la leche materna principalmente o complementarlo con una leche maternizada. Ya, la mamá se puede ordeñar y, Sí. y de esta leche obviamente le puede hacer partícipe al pequeñito y ustedes como especialistas ya ven la manera de cómo suministrarla. Sí, generalmente vemos si las condiciones son adecuadas, se puede dar de inmediato, excepto que sea la disminución de oxígeno muy importante. Ajá. Nos tenemos que esperar para poder dar la oportunidad que el intestino mantenga los niveles de oxigenación adecuada para poderlo poner a trabajar. Es lo que le quería preguntar, porque si bien la leche materna, y lo hemos platicado aquí en Código Salud, es poderosísima para poder defender y es como una, digamos, es un escudo protector que le ayuda al niño a evitar una serie de enfermedades, pero pues al mismo tiempo puede que como nació antes, Ujú. igual lo que es su aparato digestivo, sus intestinos no estén al 100%, entonces también puede recibir de golpe una leche con esta fuerza, ¿no? Sí, y lo que ocasionamos en ocasiones cuando la oxigenación es demasiado baja para los pequeñitos, no nos conviene dar la alimentación porque puede causar una enfermedad que se llama enterocolitis necrotizante y puede dañar el intestino y en ocasiones puede llegar hasta una cirugía para ellos. ¿Qué depende de que haya casos, por ejemplo, más exitosos que otros? Por ejemplo, nos escribe Gloria Anistro, dice, yo tengo gemelos, nacieron a los 8 meses. Gracias a Dios hasta la fecha ellos ya tienen 26 años y siempre han sido muy sanos e inteligentes. De hecho, uno de ellos trabaja aquí con nosotros, Antonio Anistro, a quien le mandamos un fuerte saludo, un caluroso saludo. ¿Qué depende? Y por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, nacieron antes, incluso estaban hablando de dos niños, o sea, en este caso gemelos, por ejemplo. ¿Qué depende, por ejemplo, que en este caso sí sea exitoso con un mes de anticipación y otros casos que sea un solo bebito y, por ejemplo, haya más complicaciones? Pues mucho está relacionado con, como estábamos explicando anteriormente, con la alimentación, los cuidados De la mamá, maternos, propiamente. el seguimiento ginecobstétrico con el ginecólogo y también en base a eso pues ver si se van a adelantar. Los mismos ginecólogos utilizan algunas hormonas o sustancias que se aplican a la mamá para poder ayudar a madurar los pulmones y evitar las complicaciones subsecuentes al nacimiento. ¿Hay alguna afectación a la mamá cuando un bebé llega antes de tiempo? Pues normalmente no, orgánicamente no, emocionalmente creo que sí, eso sí afecta mucho porque la tendencia es en pensar a que pueda
tener complicaciones y que pueda llegar a ponerse grave el pequeño, inclusive llegar a fallecer. Claro, también. por supuesto, una afectación psicológica Sí. es muy importante para Sí. la mamá, sabiendo sobre todo que su pequeñito o pequeñita está llegando al mundo antes de tiempo, entonces se preocupa, se estresa, entonces eso también puede generarle más consecuencias más psicológicas que orgánicas quizá, ¿no? Sí, por supuesto, eso sí es definitivo. ¿Y qué hay de estos mitos, doctor? Por ejemplo, que los niños que llegan antes de tiempo son niños enfermizos a la larga, que no tienen un desenvolvimiento igual. Incluso he leído por ahí, no sé si sea realidad, que son menos inteligentes, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de estos mitos? ¿Es cierto o es falso? Pues es falso. Afortunadamente el tiempo que llevo yo ejerciendo, que ya son 36 años en esta materia, he encontrado todo lo contrario. He encontrado los niños que nacen con peso muy bajo al nacer, llegan a obtener su peso adecuado, crecen a veces más que lo normal, tienen muchas capacidades intelectuales y su desarrollo neurológico es muy bueno. Ajá. Sí, Y con esto exactamente. sin ningún problema. O Sin sea, ningún más problema. bien son mitos. Sí, son creencias. mentiras y Ajá. creencias que se van traduciendo o se van dando de generación en generación, sobre todo la influencia de las abuelas o bisabuelas, Claro, van ejerciendo ese que se tipo de pensaba problemas. eso, ¿no? Exactamente. Definitivamente. Doctor, pues yo te agradezco mucho el que hayas venido aquí con nosotros a Código Salud a platicar de este tema, que destines parte de tu tiempo para compartirlo con la gente del Heraldo Televisión. ¿Tienes alguna manera que te contacte la gente, algún teléfono, manejar redes sociales? Si lo puedes compartir, por favor. Sí, claro que sí. Estamos trabajando también en parto en agua y mi teléfono del celular es el 54 54 37 48. Estamos para servirles, estamos trabajando en la mayoría de los hospitales que se conocen aquí por el centro y la colonia Roma. Aquí en la Ciudad de México. En la Doctor Ciudad de Germán México. López Sendejas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que Muchas tengas un gracias excelente por la inicio de atención semana. y por Gracias, la doctor. invitación. Muy amable. Ahí lo Muchas tienes, gracias. importante el tema, ya conocimos más a detalle esto.